Bien, voy a intentar compartirles un video, ojalá que la tecnología nos lo permita. Vamos a ver algunos ejemplos de diferentes ejercicios que solemos utilizar. Son algunos ejemplos y ideas tomadas de otros deportes. Son ejercicios del fútbol, del básquetbol, del tenis. Pueden servir como trabajo interesante para ponérselo a los chicos. De todas maneras, se los vamos a compartir en la plataforma. Se los vamos a compartir tanto en la plataforma que tiene que ver con clicando ahí en YouTube o en Classroom. Estos van a estar a su disposición. Les vamos a compartir también otro documento que es una charla respecto al sistema de competencias, que creo que es fundamental también tenerlo. Esta charla del sistema de competencias la van a tener a su disposición para que la puedan ustedes tener como parte de la biblioteca de recursos didácticos del curso. Y también vamos a compartirles un documento de escuela de padres. Y el video se los vamos a compartir de todas maneras, lo van a poder ver con toda calma. Y me gustaría si podemos ahorita aprovechar y retomar algunas preguntas de las que te enviaron a ti, César, para poder ir avanzando en estas dudas que han ido surgiendo a lo largo del curso. Claro que sí. Bien, aquí hay una pregunta que teníamos con referencia a en qué rango de edad entra un prospecto y un talento. Es decir, ¿cuándo se considera uno es prospecto y cuándo ya no en cuestiones a la edad? Si contamos con un nadador con condiciones o características ectomesomorfas adecuadas, es mejor conducirlo a aguas abiertas. Y si no cuenta con las características del somatotipo para hacer alberca, preguntan si se puede mejor dedicar a aguas abiertas. Serían dos dudas iniciales. Ok, primera parte de la pregunta, les diría el tema de que si el nadador es un prospecto, es un talento, yo diría que, como lo mencionábamos ayer en la charla, no es tan fácil decidirlo desde que es muy pequeño, va a tardar unos años y por lo menos invertir 3 años en el entrenamiento para poder definirlo como talento, mientras seguirá en calidad de prospecto. Yo difícilmente consideraría como prospecto a alguien que tiene 12 años, si está en ceros, está iniciando. Yo pensaría en alguno mayor. El otro tema importante es entender que cuando entrenamos en las primeras categorías, y esto sucede en todo el país y en muchos países de Latinoamérica, a menudo las pruebas son muy cortas. Por lo tanto, el que tiene talento para fondo no lo podemos notar a veces hasta el tercer, cuarto año o más de entrenamiento. Y esto hace que a veces a algunos sea muy frustrante porque las competencias de los menores son cortas y él realmente donde tiene posibilidades es en las pruebas largas. De todas maneras, yo le daría la oportunidad de llegar por lo menos a los 14 años entrenando en piscina antes de decidir si lo suyo es aguas abiertas o no. A partir de los 13 años podría combinar algunas pruebas en piscina, algunas pruebas en aguas abiertas, sin descuidar ninguna de las dos y no decidir abandonar las pruebas de piscina hasta llegar a los 14 años con las mujeres, hasta los 15 años con los varones. De esta manera, yo no cerraría la posibilidad a que un madurador tardío o alguien que le faltó construir una base aeróbica de 4 o 5 años empiece a repuntar también en pruebas de alberca en distancias medias y largas, ¿no? No antes de los 14, 15 años decidiría yo esta situación. Ok. Otra pregunta por ahí es, ¿qué pasa si tengo un alumno de 15 y 18 años que no tiene edad deportiva? ¿Acelero su proceso o lo trato como de 8 a 10? No, definitivamente, independientemente de la edad, vamos a intentar mantener al nadador en la tipo de entrenamiento que corresponde al primer año de entrenamiento, si fuera su primer año. Cuando sea el segundo, haremos lo propio y de ninguna manera intentar acelerar ese proceso porque lo que necesitamos es que termine de lograr las habilidades que no había logrado antes. Entonces yo decía, a ver, esta persona no tuvo la preparación que yo hubiera deseado, no empezó a tiempo, viene rezagado. Su edad deportiva es 3 años menor a su edad, a la que tendría que tener a su edad cronológica. Bueno,
Es igual que la educación de adultos. Si yo quiero hacer la educación de adultos, la primaria a los 12 años, tengo que cursar la primaria y sacar mi certificado. Aquí haría lo mismo, solamente que lo va a hacer probablemente en menos tiempo y haría por lo menos un repaso del primer año de entrenamiento y a lo mejor en lo que los niños pequeños tardaron 3 años en lograr de 8 a 10 años, él lo va a lograr en 2. Y después ya va a ir acercándose poco a poco a las características en volumen, en intensidad y en características de competencia más semejantes a su categoría, recortándole tiempo cada año para que al cabo de 4 años a lo mejor logre nivelarlo con lo que tendría que ser aquellos estímulos que corresponden a su edad. Ok. La siguiente pregunta que tenemos por ahí también es, ¿cómo se une la educación acuática con el entrenamiento? ¿Quieren saber ahí en qué momento convergen? Muy importante. Ojalá todos nuestros nadadores competitivos hayan pasado por un buen proceso de educación acuática. Eso sería extraordinario. La educación acuática, entiéndase, no es lo mismo que clases de natación. Mientras en las clases de natación nos centramos en técnica de crawl, dorso, pecho, en la educación acuática nos centramos en proveerle de muchísimos nados, además del crawl, dorso, pecho y mariposa. En la educación tradicional de las clases de natación, la técnica se ve como un fin. En la educación acuática es un medio para brindar salud, desarrollo psicomotor, desarrollo psicosocial, etc. Ese proceso tan rico que hacemos alusión como educación acuática, sería extraordinario que todos los nadadores cuando van a llegar a la competencia hubieran pasado ese proceso. Tristemente en muchas escuelas se renuncia a la educación acuática por dedicar el tiempo a clases de natación mecanicista exclusivamente con una visión de técnica deportiva, que a la postre se traduce también en una mala técnica deportiva. Entonces, por eso he insistido que si ustedes analizan el trabajo del entrenamiento de las categorías 8, 9, 10 años, observarán que hay muchos componentes de la educación acuática. Esto de retar la mente y el cuerpo, la diversidad y variabilidad, la creatividad e imaginación, el tener situaciones que puedan retar al cuerpo y al cerebro simultáneamente, todos estos son componentes que también forman parte de la educación acuática, por eso es como hacen la amalgama ideal. Ok. Otra que está muy relacionada y dice, ¿qué debo de, vaya, respondiste una parte, ¿qué debo de saber de la educación acuática para que me ayude dentro del entrenamiento? Creo que iba implícita ya también la respuesta. Bueno, en principio también saber que la educación acuática está dirigida al desarrollo psicomotor y al desarrollo de la conciencia del individuo. Es decir, no queremos que hagan movimientos repetitivos como autómata. En una clase de natación a veces te toman una tabla y te ponen a hacer 5 vueltas y tú no sabes ni por qué ni para qué, y los niños se la pasaron platicando, terminó la clase y cada quien en su casa. En la educación acuática tratamos de que sea de manera reflexiva, consciente, activa por parte de los alumnos. Utilizamos más un método constructivista que un método conductista, y el profesor es un acompañante más que el director mismo, mientras que la educación tradicional no es así. Entonces son algunos de los componentes que podríamos conocer y después aplicar. Pero si les interesa más, también invitaría yo a aquellos colegas que no han hecho los módulos de educación acuática, que también hagan esta formación, creo que les puede ser muy valiosa. Otra pregunta, dice por ahí, ¿se puede llevar a cabo el entrenamiento sin perder características de la educación? A ver, muy importante esa pregunta, me parece que es una pregunta que la tenemos que reflexionar muy bien todos. Yo no puedo ser un entrenador si no soy primero un educador. Si los quiero entrenar, los tengo que educar en hábitos, en valores, en actitudes, en maneras de pensar incluso, en ayudarlos a organizar su vida, en inculcarles este estilo de vida que requiere el deporte. Entonces sí, fundamentalmente yo tengo que ser un educador y solo siendo un educador puedo aspirar a ser un entrenador. Ok. Bien, ahí por ahí en bloques, una pregunta específica para, por ejemplo, aparte de usarlo para ejercicios de desarrollo, para técnica, ¿es recomendable trabajar con snorkel? ¿Y para qué? ¿Nos podrían dar algunos ejemplos? Pues se repregunta en qué bloques podría usarse. Bien, muy importante también. El snorkel, hay 2 tipos. Un snorkel para el buceo, digamos, aficionado, y para ir a ver los pececitos ahí en alguna playa, lo que sea, que es muy padre, o el snorkel frontal que utilizamos en el deporte. Primero recomendaría el snorkel recreacional,
lo usaría en la educación acuática como parte de toda la gama de actividades y de métodos y medios que tiene que aprender un niño para tener una conciencia muy general y poder disfrutar de la actividad acuática en cualquier cuerpo de agua. Luego, retomándolo desde la educación acuática, aprender el otro snorkel que es frontal, que utilizamos para mantener la cabeza fija, quitando la rotación del cuerpo y evitando que se eleve la cabeza para que la posición del cuerpo no caiga, sino que la cabeza esté alineada y todo el cuerpo mantenga la alineación de la que hemos hablado. Sobre todo con ese objetivo utilizamos el snorkel, pero también podría tener utilidad poner el snorkel frontal, ya no solamente para mantener la cabeza, sino para ir viendo qué estoy haciendo bajo el agua, estoy levantando bien los codos, estoy manteniendo los dedos en la posición, yo puedo hacer un ejercicio de autoevaluación, observación de mi estilo mientras nado. Fundamentalmente con esos dos objetivos utilizaríamos snorkel y lo hacemos siempre en distancias cortas, con pausas y dándoles tareas muy concretas, es decir, observa esto y queremos lograr tal cosa. Si no es así, pues cualquier medio, llámese lo que sea, no serviría porque solamente cuando yo tengo a priori, antes de empezar la actividad, claro para qué y por qué lo hago, es cuando tiene un efecto positivo. Correcto. Tiene un pequeño énfasis ahí en el tema, por ejemplo, el trabajo aeróbico ayuda. No, el trabajo aeróbico y el trabajo hipóxico no tienen nada que ver. En el trabajo de snorkel podríamos potenciar algunos de los músculos que intervienen también en el trabajo hipopresivo y de hipoxia en diferentes conexiones, podrían tener una relación, una influencia en ese sentido. La capacidad aeróbica se basa en mantener una actividad del corazón bombeando sangre durante un esfuerzo sostenido para provocar una serie de adaptaciones morfofuncionales, entre las cuales se encuentra adaptación del miocardio a nivel de dilatación regulativa o crecimiento de los ventrículos y hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es la pared que hace la sístole o la inyección para la sangre. Esto requiere de un bombeo constante durante mucho tiempo y esto no necesariamente se logra con el snorkel, donde hago 25 y paro o un 50 y paro. Y tampoco estaría involucrada la activación de la capilarización de nuevos vasos sanguíneos, ni tampoco estaría, digamos, los efectos causados en las enzimas y las mitocondrias, que son los efectos paralelos en la adaptación al trabajo cardiovascular de la resistencia. Entonces, no tiene una influencia directa. Ok, muy bien. Aquí hay otra interesante. Dice, ¿cuáles son las diferencias y similitudes que hay entre los trabajos de desarrollo de rapidez explicados ayer y con el sistema de Ultra Short Space Race Training? Bien. El Ultra Short Space Race Training es un trabajo que surge como una tendencia interesante. Hay muchísimas publicaciones y muchas aseguran tener un gran efecto. Todavía hay mucha polémica. Todavía la ciencia no tiene una prueba fehaciente científica que lo demuestre. Sin embargo, hay experiencias y hay algunos casos que sí han tenido éxito. Por eso no quiere decir que lo invalidemos, simplemente que lo veamos con sentido crítico y entender que no todo lo que se publica tiene realmente ese sustento, ¿no? Esta tendencia lo que intenta hacer es reducir considerablemente los volúmenes de trabajo aeróbico y lograr un efecto similar para tener solo la resistencia necesaria que necesito para mi prueba. Yo voy a tener una resistencia para 2 minutos en condiciones lácticas para mi 200, una resistencia de 1.30 para mi 100 pecho en condiciones glucolíticas lácticas, que es lo que necesito para mi prueba. Bien, esto tiene una serie de problemas fisiológicos que finalmente el organismo metaboliza toda esta producción de lactato, oxidándolo, removiéndole a través de las enzimas que ha producido por el trabajo aeróbico, y a veces hay gente que retoma este tipo de ideas con personas que no tienen una base aeróbica, les quiere introducir este trabajo y en primer lugar no lo resisten. Y aunque lo resistieran, tiene efectos contrarios en corto plazo porque faltan las adaptaciones del corazón, que son las que permiten la recuperación. Recordemos que la resistencia aeróbica también se traduce en la capacidad del organismo para soportar carga y recuperarse rápidamente la carga, y esto no necesariamente se logra de manera tan eficaz con este tipo de métodos. El trabajo de Race Pace corto, al ser sumatorio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, varios, termina convirtiéndose en trabajo láctico. Deja de ser el sistema energético fosfágeno
aláctico que queremos para la rapidez y se convierte en un glucolítico anaeróbico, que es otro sistema metabólico. Y generalmente está diseñado para entrenar la velocidad de la competencia en distancias muy, muy cortas. Claro que también hay gente que lo utiliza como especie de HIIT para mejorar la resistencia aeróbica, pero ahí ciertamente la mejoran, pero no a los niveles que lo mejora algunos de los métodos y entrenamientos tradicionales. Y como digo, hasta hoy hay mucha polémica en la ciencia, hay mucha investigación, pero no se ha podido demostrar fehacientemente que logre equiparar las ventajas con un método de entrenamiento de la resistencia como tradicionalmente se hacía. También hay que decir que aunque yo no esté totalmente de acuerdo con el ultra short, también estoy de acuerdo, en eso sí, que ya no necesitamos tantos volúmenes como se necesitaban antes y que podemos economizar y optimizar con más eficacia, con más calidad y con una mejor planificación. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ok, correcto. Por aquí también nos preguntan es, ¿cómo, cuándo y por qué, sí o no, combinar ejercicios en seco con agua? Un ejemplo, nadar distancia más X número de sentadillas, más lagartijas o burpees o ligas en combinación con el trabajo de agua. Bien, eso es posible hacerlo, es deseable incluso en nadadores avanzados. En nadadores pequeños no, primero porque ni tienen la técnica de natación, ni tienen la técnica de la tierra, y al combinarlas, si haciéndolo solo les cuesta trabajo, aquí les va a costar más. Por lo tanto, no lo combinaría en estas categorías. Aquí estoy enseñándola. Y para enseñarla, hay que enseñarla por separado, y hay que enseñarla dándole el tiempo de cuidar los detalles, y a veces en estas dinámicas se llega a perder esta parte. Para nadadores avanzados, se intenta hacer como una transferencia de fuerza. Activo unos músculos en tierra, le digo al cerebro, tenlos listos, preparados, y ahora te voy a enseñar, cerebro, cómo los necesito usar. Los vas a usar aquí, con la mariposa, y conecto los dos módulos. Muy útil, muy adecuado para nadadores mayores de 15 años, cuando ya han logrado una técnica muy eficiente, una base aeróbica muy sólida, y tienen tal dominio de los ejercicios de tierra que lo pueden hacer sin tanto riesgo, ¿no? Entonces, sí se pueden utilizar, son muy buenos, pero no en esta edad. Y se pregunta cuál es la diferencia entre la resistencia anaeróbica, rapidez aláctica y láctica, situando en la campana de Krebs, en donde después de 15 minutos continuo el cuerpo agarra reservas del cuerpo como combustible para seguir. Es una pregunta ahí acerca del ciclo de Krebs. Bueno, son como 4 preguntas, pero bueno, no importa. Para que la resumas. El trabajo aláctico. El ejemplo más claro, la rapidez. Esfuerzos de 6 segundos, máximo 8. Intensidad máxima, utilizando fosfágenos. ¿Cuáles son los fosfágenos? ATP, adenosín trifosfato. 3 fosfágenos en el adenosín. Después se acaba los 4 segundos y le pido prestado al CP o creatín fosfato, le pido prestado su fosfágeno para reponer el que gastó aquí. Me quedé con 2. Préstame el tuyo, vuelvo a tener 3. Sigo utilizando ATP hasta 6-8 segundos. Ese es el sistema energético de corta y pronta rodación que se agota en 8 segundos. Ese es el trabajo aláctico anaeróbico. Después viene el trabajo que llamábamos anaeróbico láctico. Ahora le llamamos glucolítico no oxidativo. ¿Por qué le llamamos así? Porque hubo un grupo de investigadores a raíz del nacimiento de la biología molecular y de la microbiología que hicieron un experimento donde pusieron a una rata a correr en estas carruseles sin fin y querían comprobar si la teoría que había publicado Astran cuando ganó el premio Nobel, que decía que ante la ausencia de oxígeno en la célula, el utilizar como sustrato energético la glucosa, al romperla, como no había oxidación, porque no había oxígeno, esto iba a derivar en la producción de lactato. Es decir, lo que provoca lactato es que se degradó la glucosa sin oxígeno. Fue anaeróbica la combustión, por lo tanto, es la anaerobiosis lo que provoca el lactato. Pues vamos a comprobar si es verdad. Tomaron a una rata y le pusieron un catéter en el gastronemio. En ese catéter, a la célula le estaban haciendo llegar sangre hiperóxida. Eso quiere decir
sangre que tiene oxígeno. Lo pusieron a correr y por el otro lado, sacando por la vena la sangre que regresaba para medir si producía lactato o no. Le ponían oxígeno y medían si salía lactato o no. Lo pusieron a correr. Si la hipótesis de que el trabajo era anaeróbico y por eso era láctico, si eso fuera correcto, eso querría decir que al ponerle oxígeno a la célula y quitar el supuesto de la falta de oxígeno, no tendría que producirse lactato porque ya estamos resolviendo la falta de oxígeno. Bueno, para la sorpresa de ellos, aún habiendo oxígeno en la célula, el lactato siguió creciendo y aumentando. Lo cual demostró que no era la falta de oxígeno en la célula lo que provocaba que la glucólisis derivara en lactato, sino era la intensidad y velocidad de la contracción muscular, produciendo gran cantidad de piruvato que no da tiempo de removerlo ni de oxidarlo, lo que derivaba después en producción de lactato. Por eso ya no le llamamos más anaeróbico láctico, le llamamos glucolítico no oxidativo. Es decir, la glucosa se rompe, por eso es glucólisis. Lisis significa ruptura y gluco de las moléculas de glucosa. Y no oxidativo porque no participa, efectivamente no se oxida, el oxígeno no está participando, pero no es la razón por la cual el lactato se produzca, sino es la intensidad de la contracción muscular. Ok, perfecto. Por aquí también hay otra que dice, ¿por qué hay niños de 8 a 10 años nadando en aguas abiertas? Por ejemplo, Huatulco, Estacas, ¿es conveniente o no? En términos generales, no creo que sea la mejor edad, pero también sabemos que hay niños que han nacido a la orilla del río, a la orilla de la presa, de la playa, y han nadado toda su vida. Bueno, ahí yo no tendría mayor objeción más que cuidar la seguridad, enseñarles a entrar y salir al agua, saber las áreas peligrosas, supervisarlos de cerca y darles una técnica para que lo hagan. Si cumplo con eso, perfecto. Ahora, no lo haría en distancias mayores a 1000 metros. Y si tuviera que enfrentar corrientes, áreas desconocidas, y no tiene una buena técnica y la resistencia suficiente que yo lo pueda comprobar de sobra, yo no correría ese riesgo. Ok, perfecto. Muy bien, aquí hay otra también, dice, ¿las sesiones para niños de 8 años pueden ser continuas? Ejemplo, lunes, martes, miércoles. Sí, sí pueden ser. No sería lo ideal porque dejaríamos después 4 días inactivo, pero si no queda de otra, lo haría así y trataría por lo menos de ponerlas de tierra entonces en los días sucesivos, ¿no? A lo mejor 3 días de agua, 3 días de tierra. Yo entiendo que a veces hay limitantes y entiendo que pues no todos disponemos de las condiciones idóneas, ¿no? Por eso puedo entender que a veces nos enfrentamos a estas cosas. Aunque no sea ideal, se puede hacer y le podemos sacar un buen provecho al entrenamiento. La edad ideal para el uso de aditamentos como paletas sería ¿hasta qué edad? Bien, muy importante. ¿Para qué queremos una paleta? Una paleta la queremos para ampliar la superficie de mi mano, por lo cual al hacer una abrazada, teniendo más área, tengo que ejercer más fuerza que con la que tengo con el área de mi mano. Aumento el área para tener que forzar al nadador a aplicar más fuerza. Si yo tengo una buena técnica, si yo tengo suficiente fuerza, lo voy a poder hacer. Si tengo una técnica que apenas estoy dominando, con el agotamiento y la fatiga muscular, la voy a hacer peor. Si no tengo la suficiente fuerza, no solamente la voy a hacer peor, sino que me puedo lastimar. A veces lo que resuelven es dejar caer el codo para no tener que vencer la resistencia con la paleta. Eso no sería deseable. Yo tendría que observar si lo puedo hacer. Una vez explicado eso, tendría yo que ir generando las condiciones de técnica y de fuerza que permitan utilizar la paleta, y eso normalmente no ocurre antes de los 12 años. Y aún a los 12 años la introduciríamos por fracciones. Tengo una serie de 12 cienes, pongo 1 con paletas, 3 sin paletas, 1 con paletas, 3 sin paletas. Meses más adelante, 1 con paletas, 2 sin paletas, 1 con paletas, 2 sin paletas. Meses más adelante, 1 con paletas, 1 sin paletas, y así lo voy introduciendo poco a poco. A veces inclusive ni siquiera empiezo en 100, empiezo en 50. Y tratando de que si le pongo una paleta, esto se traduzca en menor brazadas que las que haría sin llevar la paleta y o mayor velocidad. Si ponerle paleta no se traduce en menor número de brazadas o mayor velocidad, entonces la paleta no está sirviendo para lo que yo quería.
Correcto, muy bien. Ahora, una pregunta aquí básica dice, ¿el trabajo en tierra puede realizarse después de la sesión de nado? ¿Y qué tan recomendable sería? Sí se puede. Eh, en estas categorías no es tan preocupante que sea antes o después, porque los efectos, digamos, inhibitorios que haría la sobrecarga aquí para afectar acá, en estas categorías no es tan grave. Yo sí intentaría que si hago fuerza y después nado, ese día no haya mucha técnica, sino haya rapidez y otras cosas, porque la fuerza sí puede afectar la técnica. Y para beneficiarla sería mejor poner después la fuerza que la técnica, porque la técnica requiere los músculos más relajados, menos agotados. Sin embargo, aún así, la afectación no sería tan grave y podríamos hacerlo. Pero de preferencia, no mezclarlas y separarlo. El día que haga fuerza en tierra, sería mejor después de nadar. Y si lo voy a hacer antes, hice fuerza, no meterse mucho con la técnica, sino más con la rapidez y otras cosas. Ok, muy bien. Aquí hay otro interesante también, es ¿en qué parte del macrociclo se puede usar el Ultra Short Phase Rate Training? Porque en las categorías menores es como más sentido de estímulo, pero para los mayores de 15, ¿en qué parte y en qué proporción sería? Bien, yo he dicho que no lo usaría en absoluto en menores de 12 años. Mayores de 12 lo usaría en el periodo o el mesociclo de preparación específica, introduciéndolo poco a poco, faltando 6 semanas para la competencia fundamental. La semana 6, faltando 6, faltando 5, faltando 4, haría el mayor énfasis. Faltando 2 y faltando 1, haría la mitad, nada más como estímulos de memoria, y ya empezaría la recuperación, muy cerca de la puesta en forma. Si se acaba el glucógeno para el trabajo, ¿qué sigue como sistema energético? Si es un trabajo prolongado, seguirá como, como sistema energético sigue siendo el trabajo aeróbico. Aeróbico, glucolítico, y luego aeróbico por beta oxidación o lipólisis, ¿no? En el trabajo de resistencia, a partir de los 2-3 minutos, poco a poco voy metiéndome más, ya veíamos la duración el otro día, desde el minuto y medio empezamos a encenderlo. Los primeros minutos voy a quemar, utilizar glucosa, que es glucólisis, y después voy a ir a la lipólisis, que es oxidar grasas, ¿no? La ruta metabólica es la misma, el sistema energético es el mismo, pero cambio el combustible, le cambio la gasolina. Muy bien, yo nada más para terminar, quiero primero que nada agradecerles su interés, su atención. Para mí es un privilegio, a pesar de la distancia. Creo que tenemos que aprender mucho de todo lo que está sucediendo en el mundo en estos días. Creo que tenemos una gran responsabilidad y podemos aportar muchas cosas. Nunca le tengan miedo a cualquier reto, y yo creo que los virus también están aquí para ayudarnos. Si no hubiera sido por los virus, no habría vida. El proceso de gestación durante todo el embarazo depende mucho de los virus también, y todos los seres placentarios tenemos una conexión con ellos. Entonces, hay que cambiar muchas cosas, hay que evitar mucho que hemos destruido, y tenemos que empezar por la educación. Ustedes son los educadores, y ojalá que asumamos juntos esa responsabilidad. Les agradezco su interés, su compromiso, sus ganas de crecer y seguir aprendiendo. Recuerden hacer clic para descargar los materiales, para pedir consulta. A través del chat vamos a seguir recibiendo preguntas y vamos a elaborar este webinar. Les vamos a compartir el video que ahorita no fue posible, y tengan toda esa información para seguir estudiando y aprendiendo. Muchas gracias a todos y espero que puedan continuar con su preparación. Les deseo muchas bendiciones y mucho optimismo. Necesitamos optimismo ante cualquier crisis. Gracias a todos y hasta muy pronto.